Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, ya que vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en las redes sociales y entre los fans de todo el mundo. Como habrán visto por el título, hoy vamos a desvelar la verdad sorprendente del divorcio de Kerem y Hande. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de estas dos estrellas, y la noticia de su separación ha sido, para decirlo menos, un shock. Por eso en este vídeo vamos a intentar arrojar algo de luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido, basándonos en la información que ha salido a la luz y en lo que sus círculos cercanos han insinuado. Antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias de celebridades, los chismes jugosos y análisis profundos como este, asegúrate de darle al botón de suscribirse justo ahora. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y hasta hace poco, de una de las parejas más queridas de la televisión turca y por extensión, del panorama internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la conexión entre ellos era palpable, y el público no tardó en enamorarse de su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante meses los rumores de su relación fluyeron, y aunque al principio intentaron mantenerla en privado, pronto se hizo imposible negar lo evidente. Sus viajes juntos, las fotos compartidas y las apariciones públicas confirmaron lo que muchos sospechaban: Kerem y Hande estaban juntos, y estaban profundamente enamorados. Fue una época de felicidad para sus seguidores, quienes celebraron cada momento de su relación, deseándoles lo mejor. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar rápidamente. Hace un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar comenzó a circular: Kerem y Hande habían terminado. La confirmación oficial, cuando finalmente llegó, fue un golpe duro para muchos. Las reacciones fueron inmediatas y variadas: incredulidad, tristeza, e incluso especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. ¿Por qué? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación? La verdad, como suele ser, es multifacética y rara vez simple. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar las diferentes teorías, los posibles desencadenantes y las pistas que hemos podido recopilar. Una de las explicaciones más mencionadas y quizás la más difícil de aceptar para los fans es la presión de la fama y las exigencias de sus carreras. Kerem y Hande son dos artistas muy exitosos y con agendas increíblemente apretadas. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, los eventos de prensa, las campañas publicitarias, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Se dice que la distancia física y las demandas profesionales pudieron haber creado grietas difíciles de reparar. La vida de un actor de su calibre implica estar constantemente en el ojo público, y mantener una relación sana y privada en medio de tanto escrutinio es un desafío monumental. Es posible que ambos se encontraran en puntos diferentes de sus carreras, con prioridades distintas, o simplemente que la exigencia de mantener el ritmo los haya agotado emocionalmente. Otra línea de pensamiento apunta a diferencias personales o de objetivos a largo plazo. Si bien en la pantalla parecían perfectos juntos, en la vida real, las personas tienen sus propias aspiraciones, sueños y visiones de futuro. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que sus caminos individuales estaban empezando a divergir. El amor puede ser una fuerza poderosa, pero a veces la compatibilidad a largo plazo requiere más que solo una conexión emocional. Podrían haber tenido visiones diferentes sobre el matrimonio, la familia, o incluso sobre dónde querían establecerse y cómo querían vivir sus vidas en los próximos años. Estas son conversaciones difíciles que, lamentablemente, a veces llevan a decisiones dolorosas. También se ha especulado sobre la interferencia externa. En el mundo de las celebridades es común que los amigos, la familia o incluso los equipos de gestión tengan una opinión sobre las relaciones. Si bien no tenemos pruebas concretas de esto, es una posibilidad a considerar. La presión de los estudios, de las marcas con las que trabajan, o incluso de sus círculos más cercanos, podría haber jugado un papel, aunque sea indirecto, en la dinámica de su relación. A veces las personas
Ese que nos rodean intentan protegernos o guiarnos, pero sus consejos no siempre se alinean con lo que uno realmente siente o desea. Una teoría más delicada, y que debemos abordar con cuidado para no caer en el chisme infundado, es la posibilidad de problemas de comunicación o malentendidos. Las relaciones son complejas y a veces, incluso con el mejor de los intentions, pueden surgir conflictos. La falta de comunicación clara, las interpretaciones erróneas o la incapacidad de resolver desacuerdos de manera efectiva pueden erosionar la base de cualquier unión. Dado que ambos son personas jóvenes y exitosas, es posible que estuvieran lidiando con el estrés de sus carreras mientras intentaban navegar por las complejidades de una relación seria, lo que podría haber llevado a situaciones de tensión. Es importante recordar que mucho de lo que se dice en los medios y en las redes sociales son especulaciones. Kerem y Hande, hasta donde sabemos, han sido muy reservados respecto a los detalles de su separación. Han optado por un enfoque discreto, lo cual es comprensible y respetable. Ellos tienen derecho a su privacidad, y es nuestra responsabilidad como fans y observadores del entretenimiento abordar estos temas con sensibilidad. No debemos olvidar que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Sin embargo, ¿hay algo más allá de estas explicaciones generales? A menudo las parejas de celebridades terminan porque uno de ellos desea explorar otras oportunidades, o porque las presiones de la industria los obligan a tomar decisiones difíciles que priorizan sus carreras. Por ejemplo, si uno de ellos recibiera una oferta de trabajo importante en el extranjero que implicara un compromiso de varios años, esto podría crear una tensión insuperable en una relación. O quizás simplemente el tiempo y la distancia demostraron que, aunque hubo amor, no había suficiente compatibilidad para un futuro juntos. También hemos visto a lo largo de los años cómo las relaciones que comienzan en sets de filmación a menudo enfrentan desafíos únicos. La intensidad de trabajar tan estrechamente compartiendo emociones y experiencias ficticias puede crear una conexión muy fuerte. Sin embargo, una vez que la producción termina, esa intensidad puede disminuir o ser difícil de replicar en la vida cotidiana, lejos de las cámaras y los guiones. Este fenómeno, a veces llamado el síndrome del set, podría haber jugado un papel. En retrospectiva, y analizando las declaraciones breves que ambos han hecho, parece que ambos han querido mantener un aire de respeto mutuo. Sus mensajes han sido generales, hablando de la importancia de seguir adelante y de mantener los buenos recuerdos. Esto sugiere que la ruptura, aunque dolorosa, no fue resultado de un conflicto grave o un drama público, sino más bien de una decisión mutua y considerada. Entonces, ¿cuál es la verdad sorprendente? Quizás la verdad sorprendente no es un secreto escandaloso o un evento dramático, sino la simple y a menudo dura realidad de que incluso las relaciones más intensas y públicas pueden llegar a su fin. La verdad sorprendente es que, a pesar de la química innegable y el amor aparente, las presiones externas, las diferencias personales o simplemente el curso natural de la vida pueden llevar a dos personas a caminos separados. La verdad sorprendente es que, a pesar de ser ídolos para muchos, siguen siendo humanos con sus propias luchas y decisiones. Y lo más importante, la verdad sorprendente es que su decisión, aunque nos entristezca, debe ser respetada. Así que, para resumir, hemos explorado varias razones posibles detrás del divorcio de Kerem y Hande. Desde la presión de sus exitosas carreras y las exigencias de la fama, pasando por posibles diferencias en sus objetivos de vida y visiones de futuro, hasta la delicada cuestión de la comunicación y la interferencia externa. Hemos destacado que, en ausencia de declaraciones oficiales detalladas, mucho de esto sigue siendo especulación, pero se basa en patrones comunes en la industria del entretenimiento y en las pocas pistas que se han dejado entrever. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya brindado una perspectiva más clara y, quizás, les haya ayudado a comprender un poco mejor esta difícil situación. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Kerem y Hande, y es natural sentir curiosidad y hasta un poco de decepción cuando las cosas no salen como esperábamos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue el factor principal en su separación? ¿Tenían alguna otra teoría que quisieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Suab.
OYO significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Nos vemos en el próximo vídeo.